Muchas personas sienten miedo o confusión cuando escuchan la palabra Apocalipsis. Para algunos es sinónimo de destrucción y caos, mientras que para otros es un libro misterioso, lleno de símbolos y profecías difíciles de entender. Pero, ¿y si te dijera que el Apocalipsis es, en realidad, un mensaje de esperanza, una revelación sobre el triunfo definitivo de Cristo y el destino glorioso de los creyentes? Juan, el discípulo amado, recibió esta visión mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Allí, apartado de todo, Dios le mostró el futuro de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal, la justicia divina sobre el pecado y la restauración final de todas las cosas. No es un relato de terror, sino una carta de amor a la Iglesia, un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro parezca el mundo, Cristo tiene la última palabra. En este estudio profundo, exploraremos cada detalle del Apocalipsis como nunca antes lo has visto, desde la majestuosa visión de Cristo glorificado hasta la caída de Babilonia y la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra. Descubrirás el verdadero significado de cada símbolo, cada profecía y cada promesa contenida en este libro. Si alguna vez te has preguntado qué representan los 4 jinetes del Apocalipsis, qué significa el número 666, quiénes son las bestias que dominan la tierra, o cómo será el juicio final, aquí encontrarás respuestas claras y fundamentadas en la palabra de Dios. El Apocalipsis no es un libro para temer, sino para entender. Es la revelación de un Dios soberano que ha planeado el final desde el principio y que ha preparado un destino glorioso para aquellos que confían en Él. ¿Estás listo para descubrirlo? El Apocalipsis no es solo un relato de destrucción y calamidad, sino una revelación de la segunda venida de Cristo. Este evento es mencionado 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en una de las promesas más importantes de las Escrituras. La visión dada a Juan en la isla de Patmos desentraña el plan divino antes, durante y después de este suceso, mostrando la justicia divina en acción y la redención de aquellos que han perseverado en la fe. Desde sus primeras líneas, el libro del Apocalipsis deja claro que su mensaje proviene de Dios, transmitido a través de Jesucristo y entregado a Juan por medio de un ángel. No es un texto para sembrar temor, sino una revelación de esperanza para los creyentes. A lo largo de sus capítulos se presentan señales y eventos que muestran el desenlace final de la batalla espiritual entre el bien y el mal, asegurando que la victoria de Cristo es inminente. Uno de los elementos más impactantes es la figura de Cristo glorificado, el Cordero de Dios que ha vencido la muerte. A diferencia del Jesús humilde y sufriente que caminó entre los hombres, en Apocalipsis se nos revela con majestad absoluta, rodeado de gloria, con ojos como llamas de fuego y una voz como el estruendo de muchas aguas. Esta imagen transmite poder, autoridad y la certeza de que su justicia será establecida. Las profecías del Apocalipsis también nos muestran la importancia del arrepentimiento. Antes de que los juicios divinos se derramen sobre la tierra, hay constantes llamados a la humanidad para volver a Dios. Es un recordatorio de que, aunque el juicio es seguro, la misericordia de Dios sigue estando al alcance de quienes se vuelvan a Él con un corazón sincero. El Apocalipsis no es un libro desconectado del resto de la Biblia. Su lenguaje simbólico está lleno de referencias a las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Daniel, Ezequiel e Isaías. Cada sello, cada trompeta y cada copa de ira están ligados a los mensajes previos de Dios, mostrando que todo sigue un plan divino perfecto. Uno de los momentos más inquietantes es la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis. Representan fuerzas que han estado operando en la historia de la humanidad. Conquista, guerra,
hambre y muerte. Aunque estos eventos han sucedido repetidamente a lo largo del tiempo, Apocalipsis nos advierte de una manifestación final y definitiva de estos juicios antes del regreso de Cristo. El libro también nos advierte sobre el engaño del falso profeta y la bestia, quienes establecen un sistema de gobierno y religión corrupta donde se exige adoración y se impone la marca de la bestia. Esta marca, simbolizada por el 666, representa la máxima rebelión contra Dios y la lealtad al poder satánico que domina temporalmente el mundo. Pero el Apocalipsis no solo trata de juicio, sino de restauración. En sus capítulos finales se nos muestra un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo. La nueva Jerusalén desciende, resplandeciente con la gloria de Dios, como el destino final de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El mensaje de perseverancia es central en este libro. Juan nos muestra que, aunque los creyentes enfrentarán persecución y sufrimiento, la fidelidad a Cristo traerá recompensa. Aquellos que venzan recibirán la corona de la vida y compartirán el reino milenario con Cristo. La imagen del juicio final es imponente, el trono blanco, ante el cual comparecerán todas las almas. Cada uno será juzgado según sus obras, y solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida entrarán en la eternidad con Dios. A lo largo del Apocalipsis se nos recuerda la soberanía absoluta de Dios. Nada escapa de su control, y cada evento sucede según su voluntad. Esto debería infundir confianza en los creyentes, asegurando que sin importar cuán caótica parezca la historia humana, el propósito de Dios se cumplirá. El libro concluye con una promesa y una advertencia. He aquí, yo vengo pronto. Cristo regresa, y su regreso traerá el fin del pecado y la consumación de todas las profecías. Para aquellos que han creído, será el día más glorioso. Para los que lo han rechazado, será el día de la gran pérdida. Por eso estudiar el Apocalipsis no es un ejercicio de curiosidad, sino una necesidad espiritual. Su mensaje no solo nos revela el futuro, sino que nos llama a vivir con fidelidad, en arrepentimiento y expectantes de la venida del Señor. Ahora surge una pregunta clave. Si el Apocalipsis es tan vital, ¿por qué muchas iglesias evitan predicarlo? A lo largo de los siglos, muchas iglesias han evitado predicar sobre el Apocalipsis. Algunos lo consideran demasiado difícil de interpretar. Otros temen infundir miedo en sus congregaciones. Sin embargo, este libro es el único en toda la Biblia que promete una bendición especial a quienes lo leen y lo guardan en su corazón. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis 1:3. El Apocalipsis no es un libro para causar terror, sino para traer claridad y preparación. Nos muestra el desenlace de la historia humana desde la perspectiva de Dios. No se trata de adivinaciones ni teorías conspirativas, sino de una revelación sobre el triunfo final de Cristo sobre el mal. Al estudiarlo, comprendemos que el destino de este mundo no está en manos del caos, sino en el perfecto plan de Dios. Uno de los errores más comunes es pensar que el Apocalipsis es solo un libro de juicios y destrucción. Aunque sí describe eventos catastróficos, su propósito principal es revelar a Cristo glorificado y su victoria definitiva sobre Satanás. Es un mensaje de esperanza para la Iglesia, asegurándole que el sufrimiento presente no es el final de la historia. Muchas profecías contenidas en el Apocalipsis aún no se han cumplido. Esto significa que el mensaje sigue vigente para nosotros hoy. La progresiva corrupción del mundo, la persecución contra los creyentes y la apostasía en muchas iglesias son señales de que las advertencias de este libro no son meras metáforas, sino una realidad que se desarrolla ante nuestros ojos.
Cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia sufría bajo la opresión del Imperio Romano. Los cristianos eran perseguidos, encarcelados y asesinados por su fe. En ese contexto, el mensaje de Apocalipsis les recordaba que, aunque el enemigo parecía tener el control, Dios era el verdadero soberano. Esta enseñanza sigue siendo crucial para los creyentes de hoy en un mundo que cada vez se aleja más de los valores de Dios. El Apocalipsis también nos advierte sobre el engaño espiritual. Con el tiempo, muchas doctrinas falsas han surgido, confundiendo a los creyentes y alejándolos de la verdad. El falso profeta, la bestia del mar y la bestia de la tierra representan sistemas de poder que intentan corromper la fe genuina. Solo estudiando las Escrituras podemos discernir la verdad y mantenernos firmes. Este libro no solo revela eventos futuros, sino que también nos muestra el estado espiritual de la Iglesia. Las cartas a las 7 iglesias reflejan diferentes actitudes que todavía existen hoy. Algunas iglesias han perdido su primer amor, otras toleran la corrupción y algunas se mantienen fieles a pesar de la persecución. Leer el Apocalipsis es como mirar un espejo en el que podemos evaluar nuestra propia fe. En un mundo donde la justicia parece tardar, el Apocalipsis nos asegura que Dios no ha olvidado a su pueblo. La justicia divina será establecida en su debido tiempo. Los mártires que dieron su vida por la fe serán vindicados, y los que rechazaron a Dios enfrentarán el juicio final ante el trono blanco. Además, el Apocalipsis nos da una visión clara de la eternidad. En él se nos muestra el reino milenario de Cristo, el nuevo cielo y la nueva tierra, y la nueva Jerusalén donde Dios morará con su pueblo. Esta revelación no solo nos llena de esperanza, sino que también nos motiva a vivir con fidelidad, sabiendo que nuestra recompensa está asegurada. Estudiar este libro también nos ayuda a desarrollar discernimiento. Hoy en día, muchas personas interpretan las señales de los tiempos de manera sensacionalista, buscando fechas para el fin del mundo o asociando cualquier crisis con el Apocalipsis. Pero un estudio serio y profundo nos da un entendimiento sólido, evitando caer en el miedo o la especulación. Si entendemos el mensaje del Apocalipsis, viviremos con una perspectiva diferente. En lugar de temer al futuro, lo esperaremos con confianza. En lugar de aferrarnos a lo terrenal, nos enfocaremos en lo eterno. La fe de quienes comprenden este libro no se tambalea, porque saben que la victoria de Cristo es segura. El mensaje final del Apocalipsis es claro. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Nos llama a estar preparados, a mantenernos fieles y a no ser engañados por las corrientes de este mundo. No es un libro que deba ser ignorado, sino estudiado con devoción y seriedad. Y ahora nos surge una pregunta fundamental. ¿Quién fue el hombre que recibió esta revelación en la isla de Patmos? ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Juan, conocido como el discípulo amado, tuvo el privilegio de caminar junto a Jesús, escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros. Era un simple pescador de Galilea hasta que Jesús lo llamó a seguirlo. Desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Junto con Pedro y Santiago, formó parte del círculo más cercano a Cristo, testigo de momentos únicos como la transfiguración y la oración en Getsemaní. A lo largo de los evangelios, Juan destaca como un hombre apasionado, con un corazón ardiente por la verdad. Al principio,
Su temperamento era fuerte, al punto de que Jesús y su hermano Santiago fueron apodados hijos del trueno. Sin embargo, con el tiempo, Juan fue transformado por el amor y la gracia de su maestro, convirtiéndose en el apóstol que hablaría con mayor profundidad sobre el amor de Dios. Juan no solo fue un testigo ocular del ministerio de Jesús, sino también de su sufrimiento y muerte. Mientras los demás discípulos huyeron en la crucifixión, él permaneció junto a la cruz. Fue el único de los 12 que no abandonó a Jesús en su hora más oscura. Por eso, Cristo le encomendó una tarea especial: cuidar de su madre, María. Mujer, he ahí tu hijo. Juan 19:26, le dijo Jesús desde la cruz, confiándole el cuidado de la mujer que lo trajo al mundo. Después de la resurrección, Juan fue uno de los primeros en correr al sepulcro vacío. Su testimonio sobre Cristo resucitado se hizo inquebrantable, dedicando su vida a proclamar el Evangelio. Junto con Pedro, predicó con valentía en Jerusalén a pesar de la persecución de las autoridades religiosas. Pero su misión no terminó allí. Con el tiempo, Juan llevó el mensaje de salvación a otras regiones, convirtiéndose en un pilar fundamental de la iglesia primitiva. El apóstol Juan no solo fue un predicador del Evangelio, sino también un escritor inspirado por Dios. Escribió el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que llevan su nombre y, por supuesto, el Apocalipsis. Su Evangelio tiene un enfoque único. Resalta la divinidad de Jesús, presentándolo como el Verbo de Dios, la luz del mundo y el buen pastor. En sus cartas enfatiza el amor, la verdad y la necesidad de permanecer firmes en la fe. Sin embargo, su fidelidad a Cristo tuvo un precio. Durante el gobierno del emperador Domiciano, Juan fue arrestado y sometido a crueles torturas. La historia cristiana relata que fue lanzado en una caldera de aceite hirviendo, pero salió milagrosamente ileso. Al ver que no podían matarlo, las autoridades romanas tomaron otra decisión: enviarlo al exilio en la isla de Patmos, un lugar árido y desolado, donde los enemigos del imperio eran abandonados para morir lentamente. Fue en ese aislamiento que Juan recibió la visión celestial que daría origen al libro del Apocalipsis. A pesar de estar solo, sin su iglesia, sin sus hermanos en la fe, Dios le dio la revelación más asombrosa de todas: el destino final de la humanidad y la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. Lo que parecía un castigo se convirtió en un momento de profunda comunión con Dios. Este exilio nos deja una gran lección. Los planes de Dios no pueden ser detenidos. Aunque Juan estaba desterrado, su llamado seguía vigente. Su cuerpo estaba prisionero, pero su espíritu era libre para recibir y transmitir la palabra de Dios. Muchos hoy pueden sentirse como en una isla de Patmos, aislados por circunstancias difíciles. Pero la historia de Juan nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue revelándose. Después de recibir la revelación del Apocalipsis, Juan regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta el final de sus días. A diferencia de los demás apóstoles, que murieron como mártires, Juan vivió hasta una edad avanzada, siendo una fuente de sabiduría y testimonio vivo de Cristo para la iglesia. Su mensaje final era siempre el mismo: hijitos, ámense unos a otros. Esta frase resume su transformación, de un hijo del trueno a un mensajero del amor de Dios. A través de su vida y sus escritos, nos dejó un legado de fe, perseverancia y esperanza en la promesa de la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué sucedió exactamente en aquella isla desolada donde Juan fue exiliado? ¿Cómo fue el lugar donde recibió la revelación del Apocalipsis? Patmos no era un destino turístico ni un refugio de descanso. Era una isla árida, rocosa y desolada, utilizada por el Imperio Romano como un lugar de castigo para prisioneros políticos y religiosos. Aislada en el mar Egeo,
Lejos de cualquier ciudad importante, era un sitio donde se enviaba a aquellos considerados una amenaza para el orden imperial. Y fue allí donde Juan, el discípulo amado, fue desterrado por su testimonio de Cristo. A sus avanzados años, después de haber servido fielmente a la iglesia, Juan se encontró solo en un terreno hostil, rodeado de presos y sin el consuelo de la comunión con sus hermanos en la fe. Para muchos, este sería el final de su ministerio, pero Dios tenía un plan diferente. En medio de la soledad, la persecución y la adversidad, Juan recibiría la revelación más gloriosa de toda su vida: la visión del Apocalipsis. La isla de Patmos es una representación física de las pruebas que los creyentes pueden enfrentar en su caminar con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido aislados, exiliados emocional o espiritualmente, enfrentando circunstancias que parecen sofocarnos? Sin embargo, Patmos nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando y revelando su gloria a aquellos que permanecen fieles. El Imperio Romano pensó que exiliando a Juan silenciaría su voz. No contaban con que el Espíritu Santo no conoce barreras. En lugar de apagarse, su testimonio se fortaleció. En la isla, sin distracciones ni interrupciones, Juan estaba en la mejor posición para recibir las visiones celestiales. El exilio no fue su final, sino el escenario que Dios escogió para darle una revelación que impactaría a toda la humanidad. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Esta declaración es poderosa. Juan no se identifica como una víctima, sino como un compañero de los creyentes en la lucha espiritual. Su fe no flaqueó. Su compromiso con Cristo se mantuvo firme. Es fácil seguir a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se prueba en la adversidad. Juan nos muestra que incluso en el sufrimiento podemos seguir escuchando la voz de Dios. Muchos han experimentado su Patmos personal: enfermedades, pérdidas, traiciones o temporadas de sequedad espiritual. Pero lo que parece un castigo puede convertirse en el lugar donde Dios revela su propósito. Imagina a Juan, un anciano en aquella isla rocosa, quizá con limitaciones físicas y un cuerpo desgastado por los años. Todo indicaba que su historia estaba llegando a su fin. Sin embargo, en ese estado de fragilidad, Dios le mostró el final de la historia humana. No solo vio lo que pasaría con el mundo, sino que contempló el futuro glorioso de la Iglesia y la victoria final de Cristo. Fue en Patmos donde Juan tuvo su visión celestial. En un día de oración y adoración, fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. No estaba en un templo, no estaba rodeado de creyentes, pero Dios le habló allí. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no depende de un lugar, sino de un corazón dispuesto a buscarlo. Las piedras y el viento de Patmos no fueron obstáculos para la gloria de Dios. Allí, en ese lugar de exilio, Juan vio el trono de Dios, los ángeles adorando, el libro sellado, el juicio divino y la victoria final sobre Satanás. Lo que comenzó como un destierro se convirtió en una puerta abierta a la eternidad. Es curioso cómo muchas veces los momentos más difíciles de la vida son también los que nos acercan más a Dios. La historia de Juan nos enseña que, aunque estemos exiliados en circunstancias difíciles, Dios sigue obrando. Lo que parece una derrota puede ser el escenario para la mayor revelación de nuestra vida. Juan no solo recibió visiones, sino que recibió una orden: escribir lo que veía y enviarlo a las 7 iglesias. Su misión no terminó en Patmos. Desde allí, su mensaje alcanzó a generaciones enteras. Si Dios te ha colocado en una situación difícil,
Quizás sea porque hay algo que debes ver, aprender o compartir con otros. La isla de Patmos nos recuerda que Dios no necesita condiciones favorables para hablar a su pueblo. En medio del aislamiento, el sufrimiento o la incertidumbre, Él sigue revelándose a aquellos que lo buscan con sinceridad. Pero lo más impactante de todo es lo que Juan vio en ese momento. En medio de su exilio tuvo la visión más gloriosa, la imagen de Cristo en toda su majestad. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor resucitado? En la soledad de Patmos, mientras Juan oraba en el día del Señor, algo extraordinario ocurrió. De repente, una voz potente, como el sonido de una trompeta, resonó a sus espaldas. No era cualquier voz. Era la voz del Señor glorificado, quien estaba a punto de revelarle el destino de la humanidad. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 1:8. Juan se volvió y lo vio. Pero no era el mismo Jesús que caminó con él por Galilea. No era el maestro humilde con túnica polvorienta. Esta vez, Cristo se manifestaba en su gloria celestial. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro. Apocalipsis 1:13. Su vestidura reflejaba autoridad y realeza. Este no era solo el Salvador, era el Rey de Reyes. Su cabello era blanco como la lana, como la nieve. Apocalipsis 1:14, un símbolo de eternidad y pureza. Sus ojos ardían como llama de fuego. No eran ojos comunes, eran ojos que penetraban el alma, que veían más allá de la apariencia, que discernían la verdad en lo más profundo del corazón humano. No había nada oculto ante su mirada. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como refinado en un horno. Apocalipsis 1:15. Este detalle es poderoso. El bronce bruñido ha pasado por el fuego, ha sido purificado. Simboliza la fuerza, la justicia y la victoria de Cristo sobre toda impureza. Sus pies firmes indicaban que Él gobierna con poder y que su reino es inamovible. Pero fue su voz lo que más impactó a Juan. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. Imagínalo, una voz que retumbaba como una cascada, como el rugir de los océanos, como el sonido incontrolable de un torrente que nadie puede detener. Esa es la voz de Dios, la que da órdenes a los ejércitos celestiales, la que sostiene el universo con su palabra. En su mano derecha tenía 7 estrellas que representan a los ángeles de las 7 iglesias. Esto nos recuerda que la iglesia no está fuera del control de Cristo. Aunque haya dificultades, persecuciones o apostasía, Él sigue sosteniendo a su pueblo en su mano. Ninguna tormenta puede arrancar a los suyos de su cuidado. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1:16. Esta es la palabra de Dios, que juzga, corta y separa la verdad de la mentira. No es un arma humana, es el poder mismo de la verdad divina, que penetra hasta lo más profundo del corazón y expone lo que hay en él. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. La luz de Cristo es cegadora. No hay oscuridad que pueda resistir su gloria. Juan, que había visto a Jesús en la transfiguración, ahora contemplaba su majestad en su máxima expresión. Ante tal visión, no pudo hacer otra cosa que caer como muerto a sus pies. Pero entonces Jesús hizo algo maravilloso. Colocó su mano derecha sobre Juan y le dijo: «No temas». Apocalipsis 1:17. Esas palabras son un bálsamo para el alma. A pesar de su gloria, Cristo sigue siendo el mismo Dios compasivo, cercano, que no quiere que temamos, sino que confiemos en Él. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18.
Jesús le recordó a Juan que él había vencido la muerte. No era un simple profeta, no era solo un líder espiritual, era el Señor de la vida y de la eternidad, el que tiene autoridad sobre el destino de cada alma. Esta visión no fue solo para Juan, fue para todos nosotros. Nos muestra que Cristo no es un ser distante, sino el Rey glorioso que sigue gobernando. Nos enseña que, aunque el mundo parezca caótico, Él sigue en control. Nos recuerda que su juicio es justo y que su victoria es segura. Juan recibió una misión: escribir lo que veía y enviarlo a las iglesias. Pero antes de revelar los juicios y las profecías, Jesús tenía un mensaje urgente para la iglesia de su tiempo y para la iglesia de hoy. ¿Cuáles fueron las advertencias y promesas que Cristo dio a las 7 iglesias? Antes de que Juan recibiera las visiones de los juicios y el triunfo final de Cristo, Jesús le encomendó una tarea crucial: escribir cartas a 7 iglesias específicas de Asia Menor. Estas iglesias representaban no solo congregaciones reales de aquel tiempo, sino también diferentes estados espirituales que pueden encontrarse en cualquier época. A través de estos mensajes, Cristo reveló elogios, advertencias y promesas que siguen siendo relevantes para la iglesia de hoy. La primera carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso, una comunidad con gran conocimiento doctrinal, pero que había perdido su primer amor. Jesús los elogió por su discernimiento y resistencia ante falsos apóstoles, pero les hizo una advertencia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. ¿Cuántos creyentes hoy en día siguen las doctrinas correctas, pero han perdido la pasión y la intimidad con Dios? La solución es clara. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Apocalipsis 2:5. La segunda iglesia fue Esmirna, que enfrentaba una gran persecución. A diferencia de otras iglesias, Jesús no les hizo ninguna corrección, solo los animó a ser fieles hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. En tiempos donde el cristianismo es atacado en muchas partes del mundo, el mensaje a Esmirna sigue siendo un recordatorio de que Dios no nos ha abandonado y que la verdadera victoria está en la vida eterna. Pérgamo fue la tercera iglesia mencionada. Aunque se mantenían fieles en medio de un entorno hostil, toleraban doctrinas corruptas dentro de la congregación. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2:14. Jesús advirtió que si no se arrepentían, Él vendría con la espada de su boca. Esto nos muestra que no basta con resistir la persecución externa. También debemos cuidar la pureza de nuestra fe y no comprometer la verdad de Dios. A Tiatira, la cuarta iglesia, se le elogió por su amor y servicio, pero había un problema grave. Toleraban a Jezabel, una mujer que promovía la inmoralidad y la idolatría dentro de la iglesia. Jesús dijo: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Apocalipsis 2:21. Esto nos advierte sobre el peligro de permitir que el pecado se normalice dentro de la iglesia. El amor y la misericordia son esenciales, pero no pueden sustituir la santidad y la obediencia a Dios. La iglesia de Sardis, la quinta mencionada, tenía una reputación de estar viva, pero en realidad estaba muerta espiritualmente. Tienes nombre de que vives, y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Es un mensaje para aquellos que pueden tener una apariencia de piedad, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Cristo les ordenó despertar y fortalecer lo que quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Filadelfia, la sexta iglesia, recibió un mensaje de esperanza. Era una iglesia pequeña, con pocas fuerzas, pero había guardado la palabra de Dios y no había negado su nombre. Jesús les prometió: he aquí,
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Nos recuerda que no importa cuán débiles nos sintamos, lo que realmente importa es nuestra fidelidad a Dios. Finalmente, la carta a la Odisea es la más fuerte de todas. Esta iglesia era tibia, ni fría ni caliente, y Jesús dijo que estaba a punto de vomitarla de su boca. Porque dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Es una advertencia para aquellos que confían en su comodidad y éxito terrenal, pero han descuidado su verdadera relación con Dios. En cada carta, Jesús ofreció promesas a los vencedores. A los que se arrepienten y perseveran, les aseguró recompensas eternas. Comer del árbol de la vida, recibir una corona de vida, gobernar con él, ser vestidos con vestiduras blancas y tener un nombre eterno en el libro de la vida. Estas promesas nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas, la recompensa de la fidelidad es incomparable. Cada una de estas iglesias representa un reflejo del estado de muchas congregaciones y creyentes en la actualidad. Algunas han perdido su primer amor, otras están siendo perseguidas, algunas han tolerado la corrupción, mientras que otras son fieles pero débiles. La pregunta es, ¿en cuál de estas iglesias nos identificamos? Después de este mensaje a las iglesias, Juan tuvo una visión aún más impresionante. Fue llevado al mismo cielo, donde vio algo indescriptible, el trono de Dios y toda la adoración celestial. Después de recibir los mensajes para las 7 iglesias, Juan fue llevado en espíritu a una visión impresionante, el mismísimo trono de Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4:1. No era un simple sueño, era una invitación a presenciar la gloria de Dios en su máxima expresión. Juan describe lo primero que vio. Un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Apocalipsis 4:2. Esta imagen deja claro que Dios es el centro de todo. A pesar de las crisis y el caos en la tierra, el trono sigue firme, y aquel que lo ocupa reina con autoridad absoluta. Ningún poder humano o espiritual puede cambiar eso. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Apocalipsis 4:3. El jaspe representa la pureza de Dios y la cornalina su juicio ardiente. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda, símbolo de la fidelidad de Dios a su pacto con la humanidad. Esto nos recuerda que, aunque Dios es santo y justo, también es misericordioso y fiel a sus promesas. Rodeando el trono estaban 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Apocalipsis 4:4. Estos ancianos representan a los redimidos de todas las épocas, la iglesia glorificada. Sus vestiduras blancas simbolizan la pureza dada por la redención, y sus coronas reflejan la recompensa por su fidelidad. También había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Apocalipsis 4:6. Cada uno tenía una forma distinta: un león, un becerro, un hombre y un águila. Estos seres representan la plenitud de la creación adorando a Dios. Sus múltiples ojos simbolizan su conocimiento y discernimiento, y su misión es proclamar la santidad de Dios día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria a Dios, los 24 ancianos se postraban, arrojaban sus coronas ante el trono y proclamaban: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Apocalipsis 4:11. Esta imagen nos muestra que todo lo que tenemos, incluso nuestras recompensas espirituales, deben ser devueltas a Dios en adoración. El trono celestial es el epicentro del universo. No importa lo que suceda en la tierra, allí no hay caos ni confusión. Todo está en perfecto orden y armonía bajo el gobierno del Todopoderoso. Esta visión nos invita a recordar que nuestra adoración debe ser continua, porque Dios es digno en todo momento. A través de esta revelación, Juan entendió que la verdadera autoridad no está en los reinos de este mundo, sino en Dios. Mientras los emperadores romanos se declaraban dioses y exigían adoración, Juan vio que solo hay un trono eterno y un único rey digno de gloria. Esta escena celestial nos enseña algo profundo. La adoración no es un evento, es un estilo de vida. Todo lo que somos y tenemos debe ser un acto de rendición al Creador, y algún día estaremos allí postrados delante de su trono, viendo su gloria cara a cara. Pero en medio de esta adoración, Juan vio algo inquietante, un libro sellado en la mano de Dios, un misterio que nadie podía abrir. ¿Qué contenía ese libro? ¿Y quién sería digno de desatar sus sellos? En medio del trono celestial, Juan vio algo misterioso en la mano derecha de Dios, un libro sellado con 7 sellos. No era un libro común, sino un pergamino que contenía el destino del mundo, el plan divino para el juicio y la redención final. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:1. Este libro representaba la autoridad absoluta de Dios sobre la historia. Contenía los eventos que debían suceder antes de la restauración final de todas las cosas. Sin embargo, había un problema. Nadie podía abrirlo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. Juan comenzó a llorar desconsoladamente, porque no se hallaba a nadie digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Su angustia reflejaba la desesperanza de la humanidad ante el pecado y la injusticia. Si nadie podía abrirlo, el plan de Dios quedaría inconcluso y la redención nunca se completaría. Pero entonces, uno de los ancianos le dio una noticia gloriosa. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:5. Juan esperaba ver a un león poderoso, pero lo que vio fue impactante. Vi en medio del trono a un cordero como inmolado. Apocalipsis 5:6. Esta imagen es el corazón del Evangelio. Cristo no venció como un conquistador terrenal, sino como el cordero sacrificado por el pecado del mundo. Su victoria fue a través de la cruz. El león de Judá demostró su poder al ofrecerse como sacrificio perfecto, y por eso era el único digno de abrir el libro. Cuando el cordero tomó el libro, el cielo entero estalló en adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Su sacrificio no fue en vano. Rescató a una multitud innumerable de todas partes del mundo. Los ángeles, los ancianos y todas las criaturas del cielo proclamaron juntos: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Este es un recordatorio de que Cristo no es solo Salvador, sino también Rey soberano, digno de toda adoración. El Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Apocalipsis 5:6, lo que simboliza su poder y su conocimiento absoluto. No hay nada oculto para él.
Conoce cada detalle de nuestra vida, nuestras luchas y nuestras victorias, y Él es quien tiene el control del futuro. El hecho de que el libro esté en la mano de Dios y solo Cristo pueda abrirlo, nos enseña algo crucial. El destino del mundo no está en manos de gobiernos, economías o líderes humanos. Está en manos del Cordero de Dios. No importa cuán incierto parezca el futuro, nuestra seguridad está en aquel que ya venció. Con el libro en sus manos, el Cordero comenzó a abrir los sellos, dando inicio a los eventos que marcarían el juicio divino sobre la tierra. Cada sello traería consigo revelaciones impactantes, y los primeros en aparecer fueron los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué representan estos jinetes? ¿Qué significan sus colores y sus misiones? Cuando el Cordero comenzó a abrir los sellos del libro, el mundo entró en una nueva etapa de juicio y preparación para el regreso de Cristo. Los primeros 4 sellos liberaron a los temidos 4 jinetes del Apocalipsis, figuras simbólicas que representan fuerzas que han operado a lo largo de la historia y que se intensificarán antes del fin de los tiempos. El primer jinete apareció montando un caballo blanco. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. Algunos interpretan a este jinete como Cristo, llevando el Evangelio a las naciones, pero muchos creen que representa el engaño y las falsas doctrinas que se expanden en los últimos tiempos. Su apariencia es similar a la de Cristo, pero es un impostor. Es el espíritu de confusión que precede la venida del anticristo. El segundo jinete montaba un caballo rojo y su propósito era quitar la paz de la tierra. Se le dio poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Este jinete representa la guerra y el derramamiento de sangre. A lo largo de la historia, la humanidad ha vivido conflictos devastadores, pero este jinete anuncia una era de guerras aún más intensas, donde la violencia y el caos reinarán sin control. El tercer jinete apareció montado sobre un caballo negro, llevando una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. Representa el hambre y la escasez. La balanza simboliza la injusticia económica, donde los recursos básicos serán tan costosos que la gente luchará por sobrevivir. Mientras los pobres sufrirán hambre, los ricos seguirán teniendo acceso a lujos, reflejando la desigualdad extrema que marcará los últimos tiempos. El cuarto jinete montaba un caballo amarillo pálido, y su jinete se llamaba Muerte. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Apocalipsis 6:8. Este jinete representa la muerte en masa causada por guerras, plagas y desastres naturales. Su llegada señala un periodo de gran mortandad en la humanidad, donde millones de personas perecerán por causas catastróficas. Estos 4 jinetes no son simplemente figuras simbólicas del pasado, sino fuerzas que ya operan en el mundo y que se intensificarán antes del retorno de Cristo. El engaño, la guerra, la escasez y la muerte son realidades que vemos en nuestra sociedad, y su manifestación final será una prueba para toda la humanidad. Sin embargo, el mensaje del Apocalipsis no es de desesperanza, sino de preparación. Dios nos advierte sobre estos eventos para que pongamos nuestra confianza en Él. No debemos temer a los jinetes, sino recordar que el Cordero que abrió los sellos es quien tiene el control absoluto. Después de los jinetes, los sellos continuaron revelando juicios sobre la tierra. Cada sello desataba nuevas catástrofes y desafíos para la humanidad.
preparando el camino para la intervención final de Dios. Pero lo que vendría después sería aún más impactante. Las 7 trompetas, anunciando un juicio divino más intenso. ¿Qué significan estas trompetas? ¿Cómo afectarán a la humanidad? Después de la apertura de los 4 primeros sellos y la aparición de los jinetes del Apocalipsis, los siguientes sellos continuaron revelando eventos impactantes. Con el 5.º sello, Juan vio las almas de los mártires clamando justicia. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. La respuesta de Dios fue una promesa. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperaran hasta que se completara el número de los que sufrirían por el Evangelio. Cuando el Cordero abrió el 6.º sello, se desató un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se tornó como sangre y las estrellas cayeron del cielo. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:14. Este sello marcó un punto crucial en el juicio divino, causando terror en los poderosos de la tierra, quienes intentaron esconderse del rostro del que está sentado en el trono. Pero antes de abrir el 7.º sello, hubo un momento de pausa. Dios ordenó que 144.000 siervos suyos fueran sellados como protección ante los juicios venideros. También Juan vio una multitud incontable de todas las naciones, vestida de blanco, alabando a Dios con palmas en sus manos. Esto muestra que, en medio de la tribulación, Dios sigue redimiendo y protegiendo a su pueblo. Cuando el Cordero abrió el 7.º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Este momento solemne precedió el sonido de las 7 trompetas, las cuales anunciarían juicios aún más severos sobre la tierra. Cada trompeta trajo un evento catastrófico, mostrando la justicia divina en acción. La primera trompeta trajo granizo y fuego mezclado con sangre, que quemó la 1/3 parte de la tierra, de los árboles y de toda hierba verde. Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta hizo caer una gran montaña ardiendo en el mar, convirtiendo en sangre la 1/3 parte de las aguas y destruyendo la vida marina. La tercera trompeta hizo caer una gran estrella llamada Ajenjo, que envenenó la 1/3 parte de los ríos y fuentes de agua, causando la muerte de muchas personas. La cuarta trompeta oscureció la 1/3 parte del sol, la luna y las estrellas, trayendo tinieblas sobre la tierra. Después de estas trompetas, un ángel proclamó 3 ayes, advirtiendo que lo peor estaba por venir. La quinta trompeta liberó a una horda de langostas demoníacas que atormentaron a los hombres durante 5 meses. Su líder era Abadón o Apolión, el destructor. La sexta trompeta desató a 4 ángeles en el río Éufrates, quienes liberaron una gran invasión de jinetes demoníacos que mataron a la 1/3 parte de la humanidad. Pero a pesar de estos juicios, la humanidad no se arrepintió de sus pecados, sino que continuó en su rebelión contra Dios. Antes de la séptima trompeta, Juan vio un ángel con un libro pequeño, y escuchó 7 truenos cuyas palabras le fueron prohibidas escribir. También se le ordenó medir el templo de Dios y se le reveló el ministerio de los 2 testigos, quienes profetizarían con gran poder antes de ser asesinados y luego resucitados milagrosamente. Finalmente, la séptima trompeta sonó y se escucharon grandes voces en el cielo que proclamaban: «El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Apocalipsis 11:15. En este momento se anunció la victoria de Dios y el juicio final sobre la humanidad rebelde. Pero la historia no terminaba ahí. Después de la séptima trompeta, Juan vio una gran batalla cósmica entre el bien y el mal. Apareció el gran dragón, Satanás, que intentó destruir el plan de Dios, pero fue derrotado y expulsado del cielo. ¿Qué significaba esta batalla celestial?
¿Y qué papel jugarían el dragón y la bestia en los últimos tiempos? Después del sonido de la séptima trompeta, Juan tuvo una visión impactante, una batalla en los cielos entre el bien y el mal. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Esta mujer representa a Israel y, en un sentido más amplio, al pueblo de Dios a lo largo de la historia. La mujer estaba a punto de dar a luz a un hijo varón que gobernaría con vara de hierro, una clara referencia a Cristo. Pero entonces apareció otro personaje, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12:3. Este dragón no es otro que Satanás, el enemigo de Dios, quien ha intentado destruir el plan divino desde el principio. El dragón intentó devorar al hijo tan pronto como naciera, pero el niño fue arrebatado al trono de Dios. Esto simboliza la ascensión de Cristo y su victoria sobre la muerte. La mujer huyó al desierto, donde Dios la protegió por un tiempo determinado, mostrando cómo Dios cuida a su pueblo en tiempos de tribulación. Entonces, una guerra estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y éste fue expulsado del cielo junto con sus demonios. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Esta escena nos recuerda que Satanás no tiene autoridad sobre el cielo. Su destino está sellado y su tiempo es limitado. Después de ser expulsado, el dragón persiguió a la mujer, pero Dios le dio alas para huir de su alcance. Lleno de furia, Satanás dirigió su ataque contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Esto nos advierte que la persecución contra la iglesia aumentará en los últimos tiempos, pero Dios seguirá protegiendo a su pueblo. En la siguiente visión, Juan vio surgir 2 figuras aterradoras, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estas representan los sistemas políticos y religiosos corrompidos que Satanás usará para establecer su dominio en la tierra. La bestia del mar tenía 10 cuernos y 7 cabezas, similar al dragón, lo que indica que recibe su autoridad de Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Se le permitió gobernar por un tiempo y blasfemar contra Dios, haciendo guerra contra los santos. La segunda bestia, conocida como el falso profeta, tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. Engañaba a la humanidad con señales y prodigios, y promovía la adoración de la primera bestia. Fue él quien introdujo la marca de la bestia, obligando a todos a recibirla en la mano o en la frente. Esta batalla cósmica nos muestra la lucha espiritual que se desarrolla en el mundo. No es solo una batalla de ejércitos humanos, sino un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. La estrategia de Satanás siempre ha sido la misma: engañar, perseguir y tratar de suplantar la adoración que solo le pertenece a Dios. Sin embargo, la historia no termina aquí. Aunque el dragón y sus bestias parecen dominar el mundo, Cristo tiene la última palabra. En la próxima visión, Juan vio la ira de Dios derramándose sobre el reino de la bestia y la preparación para la batalla final. ¿Qué significa la marca de la bestia? ¿Cuál es el verdadero significado del 666? Después de la gran batalla cósmica, el mundo entró en un período de control absoluto por parte de la bestia. Juan vio cómo esta figura, un poder político y espiritual corrompido, se establecía como autoridad mundial, pero no actuaba sola. La segunda bestia, conocida como el falso profeta,
trabajaba para engañar a la humanidad y llevarla a adorar a la primera bestia. El falso profeta realizó señales y prodigios para convencer a la gente de que la bestia era digna de adoración. Su mayor acto fue introducir un sistema de identificación universal, la famosa marca de la bestia, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Esta marca no era solo un símbolo, sino un requisito para participar en la economía global, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Esto indica que el sistema del anticristo impondrá un control total sobre la vida diaria, eliminando cualquier posibilidad de independencia económica para aquellos que no se sometan. El número de la bestia, 666, ha sido objeto de especulación durante siglos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Este número representa la imperfección humana llevada a su máxima expresión. Mientras el número 7 simboliza la perfección divina, el 6 es el número del hombre, de lo incompleto, de la rebelión contra Dios. Algunos han tratado de identificar a una persona específica con el 666, aplicándolo a figuras históricas como Nerón o líderes contemporáneos. Sin embargo, lo más importante es entender su significado espiritual. Representa un sistema que busca reemplazar a Dios y exigir lealtad absoluta a un poder terrenal. Aceptar la marca de la bestia es más que un acto físico. Es una declaración de lealtad al sistema del anticristo. Quienes la reciban demostrarán que han rechazado a Dios para someterse a la autoridad del maligno. Pero aquellos que se mantengan fieles enfrentarán persecución, sin poder participar en la economía ni en la sociedad establecida. El mensaje del Apocalipsis es claro. El pueblo de Dios no debe temer ni someterse. Aunque el sistema del anticristo parezca inquebrantable, su caída es segura. En la siguiente visión, Juan vio la caída de Babilonia, el epicentro de la corrupción mundial, y la preparación para el regreso glorioso de Cristo. ¿Qué representa Babilonia en la profecía? ¿Cómo será su destrucción? Mientras el sistema de la bestia y la marca del 666 dominaban el mundo, Juan vio otra visión, la caída de Babilonia, el centro de la corrupción espiritual, económica y política. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18:2. Esta ciudad simboliza la rebelión contra Dios y la perversión de los valores divinos. Su destrucción marca el principio del juicio final sobre los reinos de la tierra. Los mercaderes y reyes del mundo llorarán su caída, porque con ella se desmorona el sistema que les daba poder y riquezas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Apocalipsis 18:17. Esto demuestra que la grandeza humana, sin Dios, es efímera. Lo que parece imparable puede ser destruido en un instante por la justicia divina. En contraste con el lamento de los impíos, el cielo estallará en alabanza. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1-2. Mientras el mundo llora su caída, los redimidos celebran la justicia de Dios y la inminente victoria de Cristo. Y entonces ocurre el evento más esperado de toda la profecía, la segunda venida de Cristo. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. A diferencia del primer jinete del Apocalipsis, que representaba el engaño, este es el verdadero rey, el león de Judá, viniendo con poder y gloria,
Sus ojos eran como llamas de fuego, su vestidura estaba teñida en sangre, y en su muslo llevaba un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. No viene como el cordero sacrificado, sino como el guerrero divino, listo para ejecutar el juicio final sobre las naciones. El ejército celestial lo sigue, vestidos de lino fino, montados en caballos blancos. Esta imagen representa a los redimidos que regresan con Cristo para reinar con Él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Apocalipsis 19:15. Su palabra es suficiente para vencer a sus enemigos. No hay batalla que pueda desafiar su autoridad. Entonces, la bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Su poder es destruido en un solo instante, demostrando que, aunque parecían invencibles, eran nada ante la majestad de Cristo. Satanás es atado y encarcelado por 1000 años, dando inicio al reino milenario de Cristo en la tierra. Durante este tiempo, los santos reinarán con él, y la justicia prevalecerá en el mundo como nunca antes. Pero, ¿qué sucederá después del milenio? ¿Qué ocurrirá con Satanás y la humanidad después de este periodo de paz? Después de la victoria definitiva de Cristo, Juan contempló el destino final de la humanidad y de toda la creación. Con Satanás derrotado y la historia humana llegando a su fin, la visión se tornó gloriosa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Todo lo que había sido corrompido por el pecado dejó de existir, y Dios hizo nuevas todas las cosas. Este nuevo mundo no es una simple restauración de la tierra anterior, sino una creación completamente renovada, libre de sufrimiento, pecado y muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. La historia de la humanidad, marcada por el sufrimiento y la redención, finalmente encuentra su culminación en la paz eterna. En el centro de esta nueva creación, Juan vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, una ciudad de incomparable belleza, preparada como una novia ataviada para su esposo. El resplandor de ella era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21:11. Su arquitectura no es humana, sino celestial, con calles de oro puro y puertas de perlas. No hay templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21:22. La gloria de Dios iluminará la ciudad, y ya no habrá necesidad de sol ni de luna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Todo lo que antes era sombra y oscuridad ha sido reemplazado por la luz eterna de la presencia divina. Los redimidos de todas las épocas vivirán en esta ciudad santa, disfrutando de la comunión con Dios para siempre. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. No habrá más pecado, tentación, ni separación, solo adoración, gozo y plenitud en la presencia del Creador. En medio de la ciudad fluye el río de agua viva, claro como el cristal, que procede del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río crece el árbol de la vida, que da fruto cada mes y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Todo lo que Adán perdió en el Edén es restaurado en esta nueva realidad, donde la vida eterna es la herencia de los hijos de Dios. Las naciones caminarán a la luz de esta ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27. Este es el cumplimiento final de la promesa de Dios. Un hogar eterno para aquellos que han permanecido fieles. El Apocalipsis concluye con una promesa y una advertencia. Cristo proclama: «He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo». Apocalipsis 22:12. Esta es la esperanza de los creyentes, la certeza de que el Señor regresará para llevar a su pueblo a la gloria eterna. El mensaje final es una invitación. El Espíritu y la esposa dicen: «Ven», y el que oye, diga: «Ven», y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. La salvación sigue estando disponible hasta el último momento, y Dios llama a todos los que anhelan la vida eterna a acercarse a Él. Con estas palabras, la Biblia llega a su conclusión. La historia de la redención, que comenzó en Génesis con la caída del hombre, se cierra en Apocalipsis con la restauración total de la creación. Cristo reina para siempre, y los redimidos disfrutarán de su presencia en un mundo sin fin. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. El Apocalipsis no es solo un libro de profecías, es una invitación a la reflexión y a la preparación espiritual. Cada visión que Juan recibió en la isla de Patmos nos recuerda que la historia de la humanidad no está fuera de control, sino en las manos de Dios. Su justicia es segura, su juicio es inminente y su redención es eterna. A lo largo de este estudio, hemos visto el despliegue del plan divino, la lucha entre el bien y el mal, la manifestación del anticristo, la gran tribulación, el juicio final y la gloriosa promesa del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero la pregunta clave es: ¿dónde te encuentras tú en esta historia? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? La Biblia nos advierte que el tiempo es corto. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo. Apocalipsis 22:12. No es un mensaje para el futuro lejano, es un llamado urgente para hoy. Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos y asegurarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No se trata de vivir con miedo, sino con esperanza. Aquellos que confían en Cristo no deben temer el juicio, porque su destino está asegurado en la presencia de Dios. El Apocalipsis no es el fin, es el principio de la eternidad con Él. Ahora te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con tu Creador? ¿Estás viviendo cada día con la certeza de que perteneces a su reino? No dejes pasar más tiempo. Hoy es el día de tomar una decisión eterna. Si este mensaje ha impactado tu vida, compártelo con otros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Juntos, sigamos preparándonos para la gloriosa segunda venida de Cristo. A lo largo del Apocalipsis, hemos visto cómo la batalla entre la verdad y la mentira se intensifica en los últimos tiempos. Las fuerzas del engaño operan con más astucia que nunca y la humanidad es arrastrada por falsas doctrinas, señales y poderes que buscan apartarnos de Dios. En este escenario hay un don espiritual que se vuelve más necesario que nunca: el don del discernimiento. El discernimiento no es solo una habilidad humana para tomar buenas decisiones o diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Es un regalo divino que permite ver más allá de lo visible, percibir la verdad detrás de las apariencias y reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. La pregunta es: ¿tienes este don y aún no lo has reconocido? En el próximo video exploraremos 7 señales que podrían indicar que posees el don del discernimiento. Algunas de estas señales son evidentes, pero la última puede cambiar tu vida por completo.
Muchas personas tienen este don y no lo saben, mientras que otras anhelan recibirlo, pero no comprenden cómo funciona realmente. Si sientes que Dios te ha llamado a algo más grande, si has percibido cosas que otros ignoran, o si has sentido su presencia de manera profunda, no puedes perderte lo que viene, porque quizá Dios te haya estado hablando todo este tiempo y solo ahora estés listo para entenderlo. Nos vemos en el próximo video. No querrás perdértelo.